Los aragoneses lo están pasando mal, en Aragón nos van mal las cosas, los que tiran del motor económico en Aragón están sufriendo mucho y el Gobierno debería tener el deber y la responsabilidad de escuchar a todos los que lo están pasando mal y plasmar negro sobre blanco en los presupuestos los autónomos, los hosteleros, el sector de la nieve, las pequeñas empresas, las empresas familiares no han recibido prácticamente ayuda del Departamento de Economía en todo el año. Y con este presupuesto, ustedes, la izquierda solidaria, vienen a decirnos que les contemos a los aragoneses que van a recibir el año que viene el peor de los años económicamente que se recuerda en Aragón, van a recibir un 13% más. ¿Saben ustedes cuánto es el 13% más de cero? Cero. ¿Qué enmiendas les presentamos? La primera, aumentar la partida de subvenciones a la internacionalización de pymes. ¡Qué animalada! 600.000 euros. Dotar de una partida específica para estrategia aragonesa de seguridad y salud en el trabajo. Plan de sostenibilidad de autónomos y pymes, 500.000 euros. La cuarta, 500.000 para estrategias varias del INAEM. Estrategia aragonesa de empleo, digitalización, plan especial de empleo. ¿A qué parece sensato lo que estamos diciendo? ¿A que a nadie se le ocurriría votar en contra si no se me viera la cara del que lo está diciendo? Pues ¿sabes cuántas han aceptado? Cero. Resulta cuanto menos asombroso. Como se asombran los aragoneses de cómo el PSOE, Podemos, Chunta y PAR han desconectado de la calle y se han conectado solo entre ellos, que eso ustedes sí que lo han hecho muy bien, bien agarrados, para que no se pierdan el sillón o el sueldo.